Ahora sí. Buenas tardes, soy Begoña Viveni, profesional de la Subdirección de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida al seminario virtual Prescripción de Estupefacientes y Psicotrópicos, propuesta de registro electrónico nacional, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2023. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 18 años, en los cuales se han elaborado y presentado más de 150 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Registro Electrónico Nacional de Prescripción de Estupefacientes y Psicotrópicos, mirada a posibles ventajas y dificultades de implementación, desarrollada por los académicos Fernando Altermat, Paula León, Carolina Goit, Javiera Lenis, Paulina Ramos, de la Escuela de Medicina UC, Matías Aranguis, de la Facultad de Derecho UC, Andrés Ñayem, de Escuela de Ingeniería UC, y Álvaro Verges, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Lausanne. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, Juan Luis Castro, senador de la República, que está pronto a conectarse, Juan Francisco Collado, jefe del Departamento de Políticas Públicas, de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, y Heriberto García, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y a todos los participantes para que todos y todas podamos leerlo. Además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana junto a la presentación en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, invitamos a Fernando Altermat y Paula León de la Escuela de Medicina UC a presentar los resultados del estudio realizado. Tienen máximo 25 minutos. Buenas tardes, quiero agradecer la oportunidad de presentar y sin más vamos a comenzar con nuestra presentación acerca del Registro Electrónico Nacional de Prescripción de Estupefacientes y Psicotrópicos. La siguiente. Sabemos que los estupefacientes y psicotrópicos son medicamentos, ¿no es cierto?, que actúan sobre el sistema nervioso central. Los utilizamos ampliamente para tratar patologías que son muy prevalentes en la población y los utilizamos con éxito, son bien eficientes, ¿no es cierto? Pero sabemos que además son medicamentos que conllevan riesgo para la población, porque pueden tener problemas de adicción, de depresión respiratoria u otras complicaciones muy graves. Y además son medicamentos que pueden ser derivados para uso ilícito o recreacional, incluso para tráfico de ellos. Por lo tanto, son medicamentos que son altamente controlados desde la ONU a través de la JIFE. La siguiente. Si queremos ver qué pasa con las anfetaminas, por ejemplo, tenemos acá a la fentermina, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la obesidad en todo el mundo. Y hemos visto que estos últimos años Chile ha ido aumentando su consumo en fentermina, llegando al primer lugar a nivel mundial de consumo per cápita. Si vemos, en el año 2021 más que duplicamos al país que le sigue. Y no necesariamente tenemos mucho más que el doble de obesos de los países que están ahí representados. La siguiente. Otra anfetamina que se utiliza para el tratamiento de otra patología es la dexanfetamina, que se utiliza para el tratamiento por trastorno de déficit atencional. Y también podemos ver cómo Chile está entre los países que más prescriben per cápita a nivel mundial. Siendo un país pequeño, ¿no es cierto? Estamos en 8º nivel de prescripción per cápita de dexanfetamina. La siguiente. Sin ir más lejos, este fin de semana recién pasado, en un diario de circulación nacional, apareció un reportaje muy interesante que da cuenta cómo en pocos años, del 2019 a lo que va corrido el 2023, las intoxicaciones por droga TUSI se ha triplicado. ¿Qué es la droga TUSI? Inicialmente el nombre de TUSI viene por la composición de cierta anfetamina en esta droga. Ahora, sabemos que la TUSI es una droga que es producida o realizada de distintas maneras según el territorio, y en Chile particularmente está compuesta de cocaína, éxtasis y ketamina, que también es una droga
que forma parte de estos medicamentos altamente controlados. La siguiente. ¿Qué pasa con los estupefacientes? Los estupefacientes, vemos que en los últimos años ha aumentado drásticamente el consumo a nivel mundial. Actualmente casi se ha duplicado desde el año, en la última década. La siguiente. En el mundo, en el año 2020, 61 millones de personas consumieron estupefacientes, 50% de ellas con fines recreacionales. La siguiente. Está súper de moda, ¿no es cierto? Todos hemos visto en las noticias cómo esto ha llevado a países como Estados Unidos y Canadá a enfrentarse a una crisis sin precedentes en mortalidad por sobredosis de opioides, ¿no es cierto? Actualmente, en población juvenil es la principal causa de muerte la sobredosis por opioides en Estados Unidos. La siguiente. De estos jóvenes que tienen problemas de adicción a los estupefacientes, podemos decir que casi la mitad llegó al consumo de ellos producto de una prescripción médica. Estos médicos no tuvieron, a diferencia nuestra, la posibilidad de ver el futuro, de ver lo que iba a pasar. Nosotros sí podemos ver lo que ha pasado cuando prescribimos opioides, ¿no es cierto? Podemos ver lo que pasó en los países del hemisferio norte. Ellos no lo supieron, prescribieron libremente estupefacientes y desataron en parte, importante parte de la crisis que tenemos ahora. La siguiente. Cuando queremos ver qué pasa a nivel regional, vemos que si bien en Latinoamérica el consumo de estupefacientes es mucho, mucho menor que el consumo en países como Estados Unidos o Alemania que le siguen, se puede ver que hay un aumento sostenido también en el consumo a nivel regional estos últimos años. Y lo otro que destaca en esta gráfica es que Chile está a la cabeza del consumo de estupefacientes en la región. Otra información importante de esta figura que les quiero comentar es que para la OMS, la dosis necesaria en dosis diarias definidas con fines estadísticos para aliviar el dolor en todas sus esferas es entre 100 y 200. Bajo 100 encontramos a países que no tienen dosis suficientes de estupefacientes para ayudar al alivio del dolor a su población. Sobre 200 o con 200 ya tengo eso cumplido, ¿no es cierto? Y vemos que Chile ya desde el 2009 rápidamente sobrepasa esa dosis. La siguiente. Otra manera de aproximarse o de indagar el problema es a través de esta encuesta nacional del SENDA, que nos muestra también cómo desde el 2012 hasta el 2020, que es la última entrega, hemos visto cómo se ha cuadruplicado el consumo analgésico sin receta médica en la población general, llegando de 0,3 a un 1,2%. Si bien no ha sido relevado como un tema de salud pública, podemos decir que otros temas que siempre decimos que son temas importantes de salud pública tienen una prevalencia bastante semejante. Por ejemplo, la infección por VIH del 0,6% en la población y el consumo de cocaína del 1%. Y la prevalencia de consumo de estos analgésicos sin receta médica del 1,2%, pero aparentemente aún no lo consideramos un problema. ¿De dónde lo obtienen? Ellos dicen que de una feria libre o de los mercados, de un familiar o alguien cercano o dosis que encontraron en la casa. ¿Qué pasa con esto? Pasa que los pacientes que están en tratamiento, pacientes con dolor crónico que están en tratamiento con estupefacientes tienen riesgo de desarrollar uso problemático. En los países que esto se ha estudiado, el 30% de ellos desarrolla uso problemático y el 10% francamente una adicción. En Chile tenemos solo un estudio que da cuenta de un porcentaje similar, un 27%, con un opioide que se supone que es un opioide débil, por lo tanto no controlado por la OMS, que es el tramal, y que también pacientes en tratamiento con tramal han desarrollado un 20% de uso problemático de opioides. Aquí quiero traerles a colación el caso de un paciente nuestro que actualmente es adicto a la morfina. Él consume 3 ampollas de morfina al día intramuscular. Tú le preguntas de dónde las obtiene de personal médico o personal de salud que se la vende. Y tú le preguntas cómo llegó a esto. Él tuvo hace 10 años aproximadamente un dolor lumbar agudo, muy intenso, que no respondió al tratamiento analgésico convencional, y un vecino le pasó una bolsita con tramal, y él empezó a inyectarse tramal. Un tramal que se administró sin receta médica y que derivó, sin los controles de la prescripción, etcétera, en una adicción. La siguiente. Otros estudios tratan de entender también qué pasa, ¿no es cierto?, con este consumo de estupefacientes en la región y dan cuenta nuevamente que Chile y Uruguay
tiene la mayor tasa de años perdidos por discapacidad asociada al uso de opioides. Nuevamente en Chile no hemos analizado y no hay estudios que evalúen el costo para el Estado de esta discapacidad asociada a este uso de opioides y cómo esto va aumentando en el tiempo. Chile además está en este mismo estudio mencionado como entre los países con el mayor porcentaje de cambio de incidencia de muerte por sobredosis de opioides. La siguiente. Em, En fuentes de estadísticas de mortalidad del DEIS a los que pudimos acceder, nos damos cuenta también que la muerte por sobredosis de estupefacientes y psicodislécticos va aumentando a lo largo de los años. Si se ven, distintas fuentes de información nos muestran el mismo problema, como hay un aumento sostenido en el consumo de estupefacientes, de anfetamina y las complicaciones derivadas de esto. La siguiente. Es así que nosotros consideramos que es relevante prestar atención a este problema y quisimos desarrollar este proyecto, cuyo objetivo general es proponer las bases para el desarrollo de una política nacional de registro y control de estupefacientes psicotrópicos, considerando los distintos alcances y dimensiones del problema. Sus objetivos específicos son un análisis del estado actual en Chile, comparación con la experiencia internacional y finalmente una propuesta de política nacional. La siguiente. ¿Qué metodología utilizamos? A nivel nacional, analizamos todos los documentos a los que pudimos acceder y realizamos entrevistas semiestructuradas con actores relevantes, a los que aprovecho de agradecer por toda su disposición y tiempo. Utilizamos métodos de conveniencia y técnicas de bola de nieve hasta que se alcanzó una saturación de los datos en aspectos tanto jurídicos, tecnológicos, clínicos y sociales. A nivel internacional, también se hizo una revisión exhaustiva y sistemática de literatura, buscando identificar principalmente los lugares, los países donde existían políticas que tenían impacto o efectividad en el problema, ¿no es cierto? Se realizó entrevistas semiestructuradas de estos actores clave en los países en que encontramos que estas experiencias eran exitosas y se hizo una comparación entre los distintos países. Con esta información, contrastada con un panel de expertos multidisciplinarios a los que fuimos citando distintos talleres, finalmente desarrollamos esta propuesta política nacional. La siguiente. ¿Qué pasa con la situación en Chile? Tenemos entonces que la OPS promueve que la toma de decisiones de los estados esté basada en evidencia y gestión eficiente a partir de un flujo constante e interrumpido de datos acerca del uso de estos medicamentos. Y la OMS promueve por su parte que tengamos una correcta prescripción y dispensación. Ese es el desde que nos proponen las instituciones internacionales, ¿no es cierto? Sabemos que se requiere una vigilancia adecuada, ¿no es cierto?, que las autoridades deben contar con facultades legales y con capacidades técnicas y recursos para detectar los riesgos en la población de manera expedita. En Chile sabemos que existe un registro nacional y control de estupefacientes y psicotrópicos administrados por el Instituto de Salud Pública y su Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED. Sin embargo, el acceso a la información sobre el consumo de estos medicamentos es limitado, de allí que creemos que hay grandes oportunidades de mejora en lo que tenemos actualmente. La siguiente. El sistema administrativo actual relacionado a estos medicamentos está dado por un rol contralor, está todo alojado en el MinSal, por un rol contralor a cargo del ISP, quien a través de ANAMED realiza registro de todos los medicamentos del país y su comercialización, producción, importación, distribución y venta. Y tenemos además en paralelo a el rol rector y regulador a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas por medio de la DIPOL. La siguiente. Vamos a hablar brevemente de la ruta de los medicamentos y receta cheque, lo que encontramos acerca de eso, el estado actual del Sistema Nacional de la Receta Electrónica, que es muy interesante revisarlo, qué pasa con nuestra farmacovigilancia y manejo de datos personales. La siguiente. Esta es nuestra receta electrónica. Por los decretos 405, 403, nosotros debemos llenar ciertos datos que están mencionados en esos decretos de manera completa, en la primera papeleta, en la copiativa y también en el talonario que queda, en la colilla que queda en el talonario. La siguiente. Cuando hacemos el seguimiento de los datos y de la receta cheque, vemos que la adquisición inicialmente de la receta cheque es a través de los servicios de salud. El médico, la farmacia, los establecimientos habilitados tienen que acudir a los servicios de salud para tener su talonario de receta cheque. El médico, por ejemplo, que prescribe de manera ambulatoria, va físicamente al servicio de salud y recibe su talonario. Como requisito a nivel nacional, solo se dispone que el médico esté habilitado para ejercer el ejercicio de la profesión en Chile.
No tenemos mayor requisito. Los mismos requisitos que tienen los médicos para, por ejemplo, hacer la licencia electrónica. Y sabemos todos los problemas que hemos tenido, ¿no es cierto?, con las licencias médicas. ¿Ya? Ahora, una vez que tú acudes a solicitar tu talonario, tú puedes recibir de uno, y hay colegas que reciben hasta 6 talonarios al mes. Si pensamos que cada talonario tiene 50 recetas cheques, sabemos que tenemos colegas que están prescribiendo 300 recetas cheques al mes. Yo que trabajo con pacientes de dolor crónico, les puedo decir que en promedio prescribo no más de 20 recetas cheques al mes. Una vez que tengo mi talonario, atiendo paciente, ¿no es cierto? Consigno todos los datos solicitados en el talón, en el original, en el duplicado y emito la receta cheque, la siguiente. El paciente con esa receta cheque va a la farmacia. En la farmacia, el químico farmacéutico debe llenar de manera precisa, y de hecho, si no están los datos correctamente indicados en la receta, se rechaza la receta, en los distintos libros de control de estupefacientes, psicotrópicos, etc. Y hay una columna muy precisa, importante, que es la columna del director, y finalmente esto se despacha al paciente. La siguiente. A su vez, la farmacia tiene que remitir esa información al ISP, que es el órgano contralor, ¿no es cierto? La remite por mano, en el fondo, la receta cheque de manera física, o remite la información a través de una planilla Excel por vía correo electrónico. El ISP, con toda esa información que recibe, tiene que realizar formularios de notificación y registros de recetas dispensadas. Cabe destacar que el ISP no cuenta con recursos o recursos suficientes para realizar un análisis oportuno de todos los datos que va recibiendo. La siguiente. Una vez que recibe los datos, el ISP almacena de manera utilizable por 30 días o después más adelante hasta por un año. La siguiente. La siguiente. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Receta Electrónica? A lo largo de múltiples gobiernos, como política de Estado, se ha desarrollado de manera sistemática y consistente un sistema nacional de receta electrónica que ha ido avanzando, y que la pandemia permitió que este proceso se acelerara un poco, ¿no es cierto? Porque eh, se promulgó el año 2020 una ley que habilitó a los médicos cirujanos para que pudiéramos emitir recetas electrónicas. Entonces, el MinSal crea el Sistema Unificado de Registro y Bloqueo de Recetas Controladas, o sistemas de digitalización de recetas médicas. El año 2003 se realizan mejoras para que este sistema tenga una validación de las recetas gráficas, buscando un expendio más seguro de estos psicotrópicos estupefacientes. A la fecha, actualmente, esta receta cheque digitalizada da cuenta aproximadamente de un 10% de la prescripción de estos medicamentos. La siguiente. Aquí tenemos en un lado esta receta grande azul, ¿no es cierto?, que es nuestra receta de prescripción de medicamentos que utilizamos habitualmente los médicos. Esta prescripción es una herramienta que entrega el MinSal para que nosotros podamos prescribir. No es una prescripción universal, es una herramienta. Y tenemos al otro lado, ¿no es cierto?, la forma de cómo prescribimos la receta cheque digitalizada. Llenamos los mismos datos, se saca un PDF, se sube al sistema, se completa con toda la información que se requiere y que pide la página web para que sea un sistema bien seguro. La siguiente. Por otro lado, la subsecretaría ha avanzado también, y está avanzando en que este libro de control que están en las farmacias y que actualmente se rellena a mano, pasa a ser un libro de control electrónico que permita trazar quién prescribe, quién compra y quién dispensa todos estos medicamentos. Eso se está avanzando también. Podemos decir entonces que nuestro Sistema Nacional de la Receta Electrónica actualmente es un sistema de prescripción electrónico, ¿no es cierto?, que se entrega como herramienta a los médicos y que es voluntario. No es algo universal aún en su uso, pero existe como una buena herramienta. Yo lo utilizo y es muy, muy útil y seguro para los médicos y para los pacientes. La DIPOL desea que a futuro este sistema avance hasta a un sistema de registro y control nacional de todos los datos estatales, que sean útiles también para el clínico, el paciente y para el desarrollo de políticas públicas. Hacia allá camina todo esto. La siguiente. ¿Qué pasa con la farmacovigilancia? Tenemos que, frente a la sospecha de abuso, uso indebido o adicción, el médico debiera notificar al ISP. Puedo decir nuevamente, volviendo a mi realidad personal, y disculpen acá que siempre lo lleve a mi ejercicio de la profesión, pero yo no sabía de esto hasta que me metí en esto y estudié el tema, pero debiéramos notificar obligatoriamente. Entonces, esta notificación que es obligatoria parece no ser tal, porque no estamos enterados los médicos que tenemos que notificar, ¿no es cierto? Otras alarmas son
para el sistema farmacovigilancia, las alarmas que saltan cuando hay prescriptores problemas, ¿no sé? Tú saltas estas alarmas a través de Fiscalía o el Ministerio del Interior, van al ISP y indagan sobre todas estas recetas que están ahí archivadas, ven qué ha pasado, ¿ya? Y otra manera de farmacovigilar es a través del CITUC, que está constantemente elaborando informes y está viendo lo que pasa con las consultas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que vemos nosotros en la farmacovigilancia? Que pareciera ser que existe escaso conocimiento del sistema de notificación, por lo tanto, hasta el momento es bastante voluntario. Depende también de la capacidad de diagnóstico de los clínicos que tengamos para eh, poder ver si el paciente está incurriendo en un uso problemático. Y todo esto conlleva a que sea probablemente bastante subnotificado, ¿no es cierto?, los problemas de abuso o adicción de estos medicamentos. Y además, podemos decir que hay poca difusión de todos estos datos a la comunidad en general. La siguiente. El manejo de datos personales. Si pensamos que la receta cheque tiene datos que surgen de la atención al paciente médica, ¿no es cierto?, datos importantes de salud, podemos decir que la receta cheque es parte de la ficha clínica y los datos en ella escritos o en el fondo mencionados deben ser tratados como datos de la ficha clínica. El año 2012 se promulga una ley que dice que la ficha clínica se puede configurar en cualquier soporte físico o electrónico y también que la información ahí contenida debe ser tratada como un dato sensible. Eh, Desde nuestra perspectiva, el dato sensible tiene algunos problemas porque restringe a los médicos para que nosotros podamos ver, por ejemplo, el historial de prescripción previa del paciente y podamos darnos cuenta cuando el paciente está incurriendo sin ni siquiera darse cuenta, ¿no es cierto?, en problemas de mal uso, abuso, hasta llegar a adicción. No nos permite hacer un diagnóstico oportuno. Y también limitaría las posibilidades de que exista un adecuado acceso por parte del Estado para ver qué está pasando con la información sobre la prescripción y la dispensación. La siguiente. Ahora dejo al doctor Alternat, que sigue con el resto de la presentación. Muchas gracias, Paula. Efectivamente, con esta imagen que tenemos de lo que es el estado de situación nacional y la proyección hacia dónde nos queremos dirigir, parte de nuestro proyecto fue, de alguna forma, indagar en la experiencia internacional. ¿Y qué es lo que vemos? Que, en general, existen a nivel internacional sistemas de prescripción electrónica y sobre ellos programas de monitoreo de medicamentos controlados. La idea en el fondo es que los sistemas de prescripción electrónica, que es hacia donde nosotros nos estamos moviendo en Chile, permiten ingresar, modificar, revisar, comunicar la información de la prescripción de cada paciente. Sin embargo, lo que viene después, y que es el elemento diferenciador a la experiencia en países en los cuales esto ha sido manejado exitosamente, es que esas mismas información son recopiladas en bases de datos estatales que permiten el análisis, el monitoreo de los datos recibidos. Estos programas de monitoreo de medicamentos controlados están, como decía, sustentados en bases de datos estatales que van a adoptar diferentes formas dependiendo de cuáles son las agencias rectoras, cuáles son los objetivos previstos de dicha información, cuál es la estructura de atención médica cuando tenemos modelos en los cuales existen modelos más socializados versus modelos híbridos privado-públicos, con sistemas de tecnología de la información que pueden estar integrados o ser interoperables o no. ¿Cuáles van a ser los tipos de medicamentos monitoreados? Si están concentrados solo en este tipo de medicamentos más restringidos o bien se aplican a toda la prescripción médica. ¿Cuáles son los entornos en los que se utilizan? Y más específicamente también en la calidad del contenido de los datos y cómo se regula el acceso a los datos para poder posteriormente hacer inteligencia. Lo que pudimos ver es que los modelos son en general tres: uno de uso voluntario, otro de uso voluntario y envío de alertas de pacientes según la dosis o conducta de los clínicos, y finalmente uno de uso obligatorio. La efectividad de estos programas de monitoreo demuestran que el mayor impacto se ve específicamente en los psicotrópicos y estupefacientes. ¿Por qué? Porque finalmente en un control obligatorio y altamente integrado permite la reducción de la prescripción, la venta y la compra de opioides. También reduce la consulta a servicios de urgencia asociados a complicaciones relacionadas con el consumo de opioides, la reducción de los costos de hospitalización asociados a ello, la reducción de muertes debidas a ello. Y
en nuestra investigación hemos visto que las barreras para la implementación de estos programas de monitoreo tienen que ver primero con establecer plataformas que tengan facilidad de uso, que de alguna manera permitan obtener una buena calidad de la información con poco esfuerzo de parte de los clínicos para poder recolectar esa información, y finalmente con la calidad y estabilidad del sistema. También se asocian al usuario, dependiendo de la dificultad que el usuario tiene al acceso para la utilización de estas plataformas, la percepción de utilidad, que es lo que finalmente el usuario gana adoptando este tipo de plataformas, y a la vez la falta de tiempo y entrenamiento y la preocupación por la seguridad de los datos, que esto se percibe tanto en los usuarios finales, vale decir, en los pacientes, como en las distintas etapas de los profesionales, tanto los prescriptores como quienes entregan los medicamentos. Y finalmente, a nivel del sistema, el sistema de salud, una de las barreras que se ha identificado es la falta de integración y la interoperabilidad de los datos, con una falta de estandarización y la falta de obligatoriedad. Y ese es un tema que es tremendamente relevante y que lo vamos a, de alguna manera, tocar posteriormente en esta presentación. ¿Cuál es la realidad y lo que vemos a nivel internacional en los países en los cuales indagamos? Podemos ver en esta gráfica cómo tanto en el hemisferio norte en América como en Europa, la experiencia va desde áreas en las cuales la cobertura es regional y no necesariamente nacional, como podría ser, por ejemplo, un ejemplo bien claro es Estados Unidos, en donde si bien se ha ido implementando gradualmente a lo largo de todos los estados, todavía no es una política federal mandatoria. Y a su vez, como pueden ver ustedes, principalmente la experiencia en países escandinavos y del norte de Europa habla de sistemas integrados en los cuales la prescripción de controlados se aplica tanto en la atención primaria como en las prescripciones del hospital, muy relacionados con el registro médico electrónico y el control de stocks de medicamentos, y con el acceso al historial de las prescripciones, que es un componente tremendamente importante para dar seguridad al sistema. Y un elemento que es no menor para nosotros es el poder acceder a la información para poder hacer inteligencia y investigación en torno a esto. Desde el punto de vista de los sistemas de prescripción electrónica, el impacto y la adopción va a depender primero de la existencia o no del protocolo estandarizado. Eso es lo que ha demostrado la experiencia internacional, y el que esté sustentado sobre guías de práctica clínica y regulaciones legales, ¿ya? Y las barreras que se describieron por los actores a quienes se entrevistó mencionan temas que tienen que ver desde el ámbito financiero, técnico, las dificultades de tiempo que son bastante frecuentes con todo lo que se refiere a registro clínico electrónico. Obviamente un componente también psicológico y social, y cada uno de estos van a depender de la experiencia acumulada en cada uno de los países. En la medida en que en la historia haya mayor experiencia del uso de registro clínico electrónico, y de hecho hay varios países que ya tienen un largo historial, sobre todo aquellos que tienen sistemas unificados, es más fácil implementar este tipo de medidas que en aquellos en los cuales hay sistemas de salud que están más desintegrados, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde distintos servicios funcionan no necesariamente con la interoperabilidad que un registro nacional requiere. Desde ese punto de vista, el sistema de prescripción electrónica lo que busca es dar los insumos para el programa de monitoreo de medicamentos controlados. Y desde ese punto de vista, los principales desafíos es, primero, se ha estado trabajando a nivel nacional en la prescripción electrónica, en la cual en este momento existe una plataforma que todavía es a nivel voluntario desde el punto de vista del MinSal, pero también la existencia de sistemas de prescripción o de recetas médicas que pueden ser particulares o individuales, ¿ya? De los distintos prestadores. Creemos, en este punto lo destaco, que el programa de monitoreo de medicamentos controlados es una tarea que está pendiente, y es importante en el fondo enfatizarlo porque en la medida en que hemos ido avanzando en nuestra capacidad de hacer prescripción electrónica, estamos abriendo la puerta para que de alguna forma exista mayor disponibilidad de prescripción electrónica incluso a nivel nacional e incluso desde fuera del país, cosa que ya
ha sido pesquisado, digamos, por el Ministerio Público, perdón, por el Ministerio del Interior, en algunos casos aislados, ¿ya? Y en ese sentido, la información con que se cuenta para poder realizar este monitoreo, hasta este momento todavía es de escasez de datos, ¿ya? Esto hace a su vez difícil la gestión y el análisis de la información y por ende la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas. Por lo tanto, aquí la recolección de los datos y la inteligencia de esos datos son fundamentales para, en una siguiente etapa, mejorar además la comunicación entre las entidades reguladoras y controladoras del Estado que permitan de alguna manera establecer el control y entregar los insumos para el desarrollo de políticas públicas, ¿ya? Nosotros identificamos que en lo que estamos en la situación actual, todavía existen ciertas barreras de implementación tecnológica que se han ido solucionando rápidamente, pero tenemos cierto rezago en algunos aspectos jurídicos que tienen que ver sobre todo con el uso de información sensible y de manejo de datos, particularmente en el enfrentamiento de nuestra ficha clínica, que de alguna manera pudiesen generar dificultades en la implementación adecuada de un programa de monitoreo de medicamentos controlados. ¿Cuáles son esos desafíos tecnológicos? Primero, la infraestructura subyacente. Sabemos que a estas alturas, si bien se han hecho avances importantes en la informatización de los sistemas de salud, todavía hay rezago en ciertos aspectos de la infraestructura. Falta además integración y centralización de la información y las bases de la adaptabilidad y escalabilidad de esto a nivel nacional, tanto en el sistema primario como en el sistema hospitalario. Desde el punto de vista de los desafíos jurídicos, creemos que es necesaria una integración armónica con la normativa existente. Hay algunos todavía cabos sueltos que son necesarios abordar desde el punto de vista de, como lo mencionaba anteriormente, la ley de protección de datos sensibles y también de derecho y deber de los pacientes en lo que respecta al manejo de los datos de la ficha electrónica, obviamente con la confidencialidad, con la lógica de transparencia hacia el paciente y de quiénes son los dueños de los datos y cómo se pueden administrar. Y en ese sentido, además, ahondar más en cómo definir estatutos de responsabilidad aplicable a todos los profesionales implicados, no solo al prescriptor, sino también a toda la cadena de profesionales que de alguna manera estamos involucrados en la entrega de los medicamentos a los pacientes. Y como mencioné anteriormente, hacemos eso accesible para investigación científica. Y un punto muy importante es además incorporar elementos del derecho al olvido de los datos ligados a la salud de las personas. En ese sentido, lo que nosotros de alguna manera sintetizamos es que en esta propuesta, en nuestros principios rectores, es que este desarrollo del programa de monitoreo continuo de registro electrónico nacional, que debe ir de la mano, debe ser obligatorio, debe ser secuencial, probablemente partiendo desde la atención primaria de salud o ambulatoria, debe ser integrado tanto en el sistema público como privado, debe ser además vinculado e interoperable, con una capacidad técnica de análisis y vigilancia que integre a los distintos actores, tanto de los organismos contralores, como de aquellos que van a ejercer de alguna manera las medidas o contramedidas en el caso de que se evidencien problemas. Y obviamente que sea sustentable financieramente. Este gráfico lo que trata de alguna manera de explicar es la secuencialidad que nosotros proponemos desde el extremo inferior izquierdo de la pantalla, hacer lo que de alguna manera estamos tratando de contribuir con este proyecto, que es el estudio y las propuestas de los cambios normativos necesarios, definir en forma conjunta con el Instituto de Salud Pública, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, una entidad administradora de los datos, con una definición técnica de control y gobernanza de ellos. Y a su vez, una estimación de costos y estrategias de financiamiento para poder implementar los aspectos tecnológicos necesarios que en este minuto ya se ha ido avanzando, con una definición de estrategias de evaluación de la política pública en plazos acotados, vale decir, en la medida en que se va implementando cuáles son los indicadores de éxito, y obviamente ayornando las modificaciones regulatorias y legales que se requieren para poder implementar el modelo rector para el programa de monitoreo de estupefacientes y psicotrópicos.
En forma paralela, creemos que además hay un rol tremendamente importante de las entidades de sociedades científicas, académicas, en la comunicación de riesgo de la población y educación de la pacientes, usuarios de estupefacientes y psicotrópicos, porque en este minuto tenemos la percepción de que todavía no es si bien en el último tiempo ha habido una mayor resonancia a nivel de la opinión pública, creemos que todavía la percepción de riesgo, sobre todo los pacientes, no es la necesaria. Y finalmente, una capacitación en los clínicos en cuanto a la prescripción racional de estupefacientes y psicotrópicos, con la creación de orientaciones técnicas. Desde el punto de vista de la administración, del control y la gobernanza de Disculpa, datos, Fernando, sí, solo avisarte que ya estamos un poquito en el tiempo, por si podemos ir breve en esta sí, voy última a... sección. Gracias. Súper, ni un problema. Creemos que es necesario una creación de un repositorio integrado de datos que a través del Ministerio de Salud y específicamente el INCP pueda administrar estas bases de datos. Nosotros creemos que tenemos que apuntar rápidamente a un sistema de segunda generación integrado, vale decir que permita establecer el control y que tenga además técnicas de potenciación de la privacidad de esa información, ¿ya? Creemos todavía que existe trabajo pendiente en la definición de los cuerpos legales que se van a aplicar en estos datos y cómo se van a proteger. Creemos que desde el punto de vista de los aspectos tecnológicos se ha avanzado bastante. La interoperabilidad y el cloud computing han permitido que la infraestructura de hardware no sea un impedimento para poder integrar plataformas a lo largo del sistema público, y eso debería hacerse extensivo también al sistema privado, tanto a nivel de la atención primaria como hospitalaria, ¿ya? Creemos además que desde el punto de vista de la capacitación de profesionales necesitamos establecer una hoja de ruta en cuanto a la entrega de información respecto a características y riesgos de los medicamentos, cuáles son las mejores prácticas de prescripción y dispensación, identificar a tiempo y tener herramientas para identificar ese abuso y adicción, y transmitir la importancia de la recolección de los datos. Y ahí orientaciones técnicas del Ministerio de Salud para el uso racional de opioides nos parecen fundamentales. Creemos que la pandemia aceleró el uso de tecnologías de salud por parte de la comunidad y por lo tanto existe ahí muchas oportunidades para educar en cuanto al riesgo, hacer seguimiento y apoyo a los pacientes y capacitación del uso de estas tecnologías a través de sistemas asequibles, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser los indicadores de éxito, digamos, de implementación? Indicadores de proceso en cuanto a cómo se prescriben estos medicamentos, cómo se comercializan, y indicadores respecto a el uso inapropiado, e indicadores de resultados como indicadores de mortalidad y morbilidad por el uso o mal uso de estos medicamentos controlados y satisfacción usuaria. Desde el punto de vista de la factibilidad financiera, y ya terminando, los costos de implementación de los modelos centralizados son mucho menores a los de los modelos descentralizados. Y ahí el ejemplo más claro es la diferencia entre Estonia, que tiene un sistema de prescripción de segunda generación, en el cual el 95% de sus recetas son, perdón, 97% son electrónicas desde el 2016, y que su costo es una fracción a la de un sistema descentralizado como el americano, en el cual la implementación ha sido muchísimo más lenta. El proyecto, en este minuto, de receta electrónica y de la receta cheque electrónica tiene un costo de implementación directo aproximadamente de $24.000 por el desarrollo de la plataforma, por compra de servicios y por convenio marco. Y nosotros estimamos que desde el punto de vista de la infraestructura y el equipo de apoyo que de alguna manera permite la realización del monitoreo y control, se asemeja mucho a lo que se ha ido implementando en la receta médica, perdón, en la licencia médica electrónica. Y como valor de referencia, el proyecto debería considerar estos mismos elementos. A modo de referencia, la licencia médica electrónica presupuestó 180 millones de pesos anuales para estos efectos en el presupuesto dado por el Ministerio de Hacienda. Como reflexión final, hemos visto que una mala política de prescripción de psicotrópicos y estupefacientes sin un adecuado control conduce a consecuencias de acción catastrófica. En Chile hemos experimentado un aumento sostenido del consumo de estos fármacos, así como de su mal uso, y podemos ver que nos estamos dirigiendo en el mal camino. Lamentablemente no contamos con un diagnóstico certero acerca de las conductas de prescripción y de consumo en Chile, por lo tanto estamos de alguna forma confluyendo hacia lo que creemos que puede ser una tormenta perfecta si es que no actuamos a tiempo. Por ende, necesitamos un sistema de registro y monitoreo de prescripción de estos fármacos
ahora. Y este sistema debiese ser obligatorio, escalable, integrado a nivel clínico y administrativamente, con una vinculación intersectorial, sustentado en capacidad técnica de vigilancia y financiera, y que proporcione una garantía de protección a los datos de salud. Muchas gracias. Gracias, Fernando y Paula, por la presentación. Ahora damos inicio al panel de comentarios. Les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe del estudio con anticipación y ahora tendrán 8 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas del equipo académico. Comenzaremos con Juan Francisco Collao. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso y doctor en práctica y política de farmacia en UCL. Actualmente ejerce como jefe del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Adelante, Juan Francisco. Hola, hola, hola. Bueno, quiero agradecer a los expositores por presentarnos los resultados de su estudio. Eh, bueno, la verdad, quiero ser sincero, no tuve tiempo de leer el informe completo, pero en general lo que quiero comentar es que la mayoría de las observaciones que se han hecho acá están consideradas en lo que es el proyecto de receta electrónica, receta cheque electrónica que se está llevando hasta el momento. Nosotros, por ahí el doctor Fernando Alterman hacía mención sobre modificación a cuerpos legales para desarrollar este tipo de receta electrónica y me gustaría, digamos, que pudiese él ahondar un poco en esos cuerpos legales que él menciona, porque no me quedó muy claro tampoco. Entonces, eso lo tendría como pregunta más que como comentario. No sé si me pueda contestar el doctor Alta. Sí, o sea, el tema principal, Juan Francisco, que nosotros vemos es que para que este sistema funcione, el prescriptor, en este caso el clínico que tiene al paciente enfrente, tiene que tener de alguna manera acceso a la información de la ficha del paciente, aun cuando el paciente haya sido atendido en otro servicio. Lo que nos ocurre en este momento es que es frecuente que a la consulta lleguen pacientes solicitando, por ejemplo, recetas cheque, de los cuales nosotros no sabemos si es que ya fue prescrita una con anterioridad, con cuánto plazo, si es que en el fondo la receta había sido considerada para un mes y el paciente lo consumió en 2 semanas. Ese tipo de información hasta este momento, con la legislación respecto al acceso a los datos de los pacientes en la ficha clínica, hay una limitación real. Nosotros sabemos que se está tratando de implementar cambios a eso, pero al día de hoy eso aún no ocurre, ¿ya? Y desde el punto de vista de la prescripción, la legislación no representa ningún problema, pero desde el punto de vista del monitoreo y control, esto puede ser una limitante que es mayor. Ya, entiendo, pero bueno, es un problema que está actualmente con la receta en papel. Eh, este, un sistema electrónico así podría avanzar hacia solucionar ese problema, digamos, y la verdad no veo que haya que cambiar ningún cuerpo legal porque ese monitoreo puede llevarse a cabo fácilmente con, como dices tú muy bien, con un sistema de ficha electrónica, que es a lo que queremos avanzar también en el futuro. Eh, Me parece a mí que son bien antigentes en general las observaciones que se hacen. Lo que sí tengo una observación con respecto al tema perdón, el derecho al olvido. Eh, ahí me gustaría también ahondar un poco, o que pudiesen ustedes ahondar un poco sobre ese concepto, porque si lo tomamos tal como viene, digamos, también podríamos tener que aplicarlo a la ficha clínica y no creo que queramos nosotros borrar de la ficha clínica los antecedentes por antiguos que sean, digamos. Entonces, también me gustaría consultarte sobre el concepto y cómo podríamos o cómo plantean ustedes que deberíamos eh, aplicarlos a la receta electrónica o a los datos electrónicos registrados por recetas.
O sea, ese es justamente uno de los puntos que se relaciona bien a lo que conversamos anteriormente, porque efectivamente, si nosotros tuviéramos una ficha electrónica integrada, esto podría ser relativamente más sencillo. Sin embargo, con la legislación vigente, yo no tengo acceso a la información de los pacientes, en tanto el paciente no me dé autorización para poder acceder a sus datos. Y por lo tanto, aun cuando la ficha pueda estar integrada y sea interoperable, legalmente yo no tengo acceso a la información del paciente si es que él no me la entrega. Y lo que se ha visto a nivel internacional es que efectivamente en aquellos pacientes en los cuales existe consumo problemático, efectivamente son aquellos en los cuales hay más dificultad para que ellos compartan esa información. Entonces, en la medida en que ese tipo de nudos no se resuelva, aun cuando técnicamente nosotros podemos tener acceso a la información, desde el punto de vista legal existe un cortafuego, digamos, que es la autorización expresa del paciente, que de alguna manera no digo que tenga que soslayarse, pero es necesario abordarla. De la misma forma, el tema del derecho al olvido, por motivos de extensión del entregable final del proyecto, solo lo mencionamos y no agregamos el anexo que el equipo de abogados y juristas que trabajó con nosotros en el proyecto evaluó, pero es evidente que desde el punto de vista de todos nuestros actos en este minuto están quedando registrados en alguna parte, todos nuestros tránsitos, transacciones, etc. Y en ese sentido, el derecho al olvido es un derecho que en este minuto es necesario abordar. Como tú bien dices, ¿cuánto de eso es admisible desde el punto de vista de la protección de la privacidad? Pero ¿cuánto de eso debiésemos tener algún tipo de punto o límite que impidiese el que nosotros pudiésemos acceder? Es justamente el equilibrio que nosotros queríamos plantear en esta presentación, porque creemos que hay un predicamento, por lo que tú mismo mencionas, digamos. O sea, Sí, sí, de todas maneras el tema de la seguridad de los datos es un tema que desde el MinSal también estamos tomando bastante en serio. Nosotros estamos trabajando actualmente con el estándar HL7, que es el estándar para datos digitales en salud. Y por supuesto que este estándar en algún momento también va a ir quedando corto, entonces la idea es que, como bien dices, como son datos sumamente sensibles, nos tomamos muy en serio esa privacidad y por ende vamos a estar siempre, digamos, actualizando continuamente nuestros temas de seguridad con la receta electrónica, porque la cantidad de información que hay ahí, la sensibilidad de esa información, como tú muy bien dices, debe protegerse. Así que eso. y es interesante ese punto, fíjate, porque lo que nos tocó ver, por ejemplo, es que en países escandinavos Ujú. era frecuente que de alguna forma la autorización fuese casi, o sea, había que pedir la autorización a los pacientes, pero era como, desde el punto de vista como sociológico, los pacientes no concebían el no dar la autorización para que los equipos de salud, digamos, tuvieran acceso a esta información. Y ahí, evidentemente, pasa por la capa que mencionábamos nosotros, que es de, por una parte, capacitación del personal y por otro, en el fondo, comunicación de riesgo a la población, de entender de que acá no hay una vulneración de derechos, sino que simplemente lo que se está tratando es de proteger a los pacientes. ¿Ya? Pero ahí, Sí, obviamente, ambas cosas, sí. la actualización regulatoria, pero por otro lado, el tema de educación, tienen que ir, digamos, trabajando en forma como coordinada. Claro, y este tipo de sistemas además nos da la posibilidad, como bien tú decías, de generar sistemas de vigilancia respecto al abuso, al daño producido por uso de medicamentos también. En la medida que nosotros podamos tener una ficha clínica electrónica, podemos ir cruzando datos. Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de poder cruzar información del DEIS sobre hospitalizaciones, por ejemplo, todo lo que queda registrado con código CIE-10 podemos asociarlos a las prescripciones que hay actualmente de psicotrópicos y podemos ir ya levantando información que hasta el momento no tenemos. Y desde DIPOL estamos trabajando justamente en poder levantar indicadores, por ejemplo, de daño por uso de medicamentos y asociarlos también a la receta electrónica. Actualmente tenemos, hay un convenio que tenemos con la Universidad de Chile en la que ellos también están solicitando el uso de los datos de la receta electrónica para poder generar investigación. Y justamente para andar en ese punto que también mencionaron ustedes,
también considero que es de altísima importancia potenciar la capacidad que como Estado nosotros podamos tener de generar datos para poder tomar decisiones de políticas públicas. Históricamente en Chile hemos tenido muy poca posibilidad de hacerlo, no solo por la no digitalización del Estado, sino que además porque históricamente las distintas oficinas del Estado, los distintos ministerios no conversan entre sí, no comparten datos y eso hace muy difícil poder hacer cualquier cosa, digamos. La generación de políticas públicas es mucho más difícil estando a ciegas. Entonces yo celebro la idea de poder tener estos datos de forma digital y poder integrarlos y poder generar todos estos dispositivos de vigilancia que ustedes plantean en su investigación y con los cuales yo estoy sumamente de acuerdo. Eso. Muchas gracias, Juan Francisco. Ahora me gustaría introducir a nuestro segundo panelista, Heriberto García. Él es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Ejerce actualmente como jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos. Adelante, Heriberto, con tus comentarios. Muchas gracias, Begoña, por la presentación. Muchas gracias, Fernando y Paula. Muy buena presentación la que hacen, la importancia de la receta electrónica como una propuesta. Y aprovecho también de saludar a mi colega Juan Francisco Collado, que comparto plenamente su última apreciación de que hacemos muchas políticas públicas a ciegas. De ahí la crítica de la gente muchas veces de que hacemos política de escritorio y no de realidad, pero también si la gente no nos ayuda, no se va a lograr mucho avance en eso. Y justamente de eso quiero ponerme al tanto de, por ejemplo, lo que comentaba Paula con respecto a la farmacovigilancia. Efectivamente hay bastante subnotificación, pero justamente también es responsabilidad de todos los profesionales de salud. El decreto 3 menciona que es obligación, no es voluntario, es obligación que todo profesional de la salud notifique reacciones adversas a medicamentos, todas, no solamente psicotrópicos estupefacientes, todas. Y lamentablemente eso no ocurre. ¿Y cuándo ocurre más? Fíjate que ocurre cuando la industria farmacéutica hace de alguna manera la licitación sale fallida y gana un producto que es más económico. La visita médica tiende a pedirle al médico notifique, y ahí empiezan a aumentar las notificaciones de reacción adversa. Llaman bastante la atención esas notificaciones. Y bueno, y también tuvimos muchas notificaciones a propósito del COVID, que eso nos superó completamente toda la capacidad incluso de análisis que teníamos en el ISP y tuvimos que fomentar. Hoy día estamos justamente esta semana trabajando con la OPS y la OMS en un software que permite hacer análisis de reacciones adversas, de las notificaciones, justamente para mejorar uno de los puntos que también mencionó Paula en su presentación, que tiene que ver con el que la gente tenga acceso a saber qué está pasando, qué está ocurriendo, y poder, mediante un dashboard, colocar un medicamento y que aparezcan todas las reacciones adversas que estén disponibles. Información también que necesita el médico para prescribir mejor, incluso. Por lo tanto, vamos a trabajar ese tema, lo estamos trabajando y eso, la complejidad que tiene, y es parte también de las complejidades de lo electrónico, es la estandarización del dato. Que hoy día digamos dolor de cabeza y todos entendamos lo que es dolor de cabeza, y no que uno diga dolor de cabeza y el otro diga dolor del mate. Es dolor de cabeza y eso es un tema que es importante como tenerlo como claro y que requiere, por cierto, estandarización. Comentarles que en términos de reacción adversa sí tenemos notificaciones de psicotrópicos estupefacientes. Tenemos una brecha de género ahí, hay más notificaciones de mujeres que de hombres en términos de probablemente el uso, y eso es importante tenerlo como claro a propósito de hacer políticas públicas en base a datos y en base también a la perspectiva de género. O sea, no debe ser casualidad que tengamos 76% de la reacción adversa notificada sean de mujeres y 50 y tanto de la reacción adversa sean hombres. La suma no da 100% porque tiene que ver con la cantidad de reacciones que se repiten. Entonces, por eso no es de 100%. Pero hay más notificaciones de mujeres. Así que felicito mucho este trabajo.
nosotros como ISP hemos ayudado bastante al desarrollo de la receta electrónica y fomentarla, sobre todo en pandemia, y eso nos llevó a algunos inconvenientes, sin ir más lejos. Uno de ellos, el tema de que la gente está acostumbrada a comprar sin receta. Y eso es un tema no menor. Que la gente esté acostumbrada a comprar sin receta implica que cuando generamos los conceptos de receta electrónica, se va entendiendo, porque el concepto de comercio electrónico, receta electrónica, es más fácil de fiscalizar. Siempre he dicho más fácil que fiscalizar que lo físico. Y al ser más fácil de fiscalizar, se detecta más el hecho de que cuando la farmacia de manera electrónica pide una receta electrónica, para poder hacer y subir y vender el medicamento, la gente se empieza a quejar de por qué le exigen ahora una receta que antes no le exigían. Entonces, lo que decía Fernando del tema cultural es sumamente importante, porque todas estas políticas no van a funcionar si no hay también educación y cultura en esta materia. Así que, por lo tanto, es importante que eso se trabaje también en esta política. Esta política tiene que ir con un componente de capacitación a los profesionales, tiene que ir con un componente de promoción y participación de los ciudadanos y de los diferentes colegios, colegio médico, colegio farmacéutico, colegio de matrona, colegio de odontólogos, que también son prescriptores y que también tienen que estar en este trabajo. Muchas gracias. Heriberto, respecto a lo que Adelante, Paula. mencionas, sí, perdón, respecto a lo que mencionas del tema género, no, por temas de tiempo uno no puede hablar todo lo que indagó el problema, pero es muy destacable que justamente en los problemas de mal uso de sustancias, en el grupo de estupefacientes, las mujeres tienen notablemente alta comparado con otros abusos de sustancias de otras drogas, llegando casi al 50%. A diferencia de problemas de uso de sustancias con otras drogas, ¿no? Entonces hay un tema de género importante en el uso de estupefacientes. Se ve efectivamente que es el uso problemático afecta a las mujeres, no más que a los hombres, pero más proporcionalmente en los estupefacientes que en otras drogas. Entonces es un problema que está siendo muy relevante para las mujeres también. Y qué bueno que es una información que no solo viene de la OMS, sino que también estamos viendo que es comparable con lo que está pasando en Chile, en el fondo, ¿ya? Y respecto a la farmacovigilancia, claro, si bien es obligatoria, existe, por un lado, la incapacidad de poder nosotros hacer el diagnóstico como médicos, no sabemos distinguir a veces. Esta migración del mal uso, abuso, la adicción, a veces no es tan notoria, incluso para los que trabajamos con pacientes que usan este tipo de medicamentos, menos para los médicos, por ejemplo, que trabajan en servicios de urgencia, etc. Entonces, para notificar necesitamos saber, como tú bien decías, no solo estar de acuerdo en qué nombres, cómo nominamos, sino también tenemos que hacer un trabajo enorme en capacitar a los médicos para poder diagnosticar a tiempo conductas de mal uso, ¿no es cierto?, antes que lleguemos a la adicción. Y además enterarnos, como tú dices, que es nuestra obligación, porque estamos poco enterados de eso. Sí, no, es un tema que quienes vamos teniendo la suerte de poder hacer clases, tenemos que estar ahí incitando e instando a los futuros profesionales de la salud en eso, que lo vayan tomando como parte de la costumbre y de la práctica. Los datos nos dicen que, por ejemplo, 88% de los reportes son de farmacéuticos, que lo tenemos como parte porque nos criamos con esto desde el pregrado. 4,2 médicos. De Claro. 88 a 4,2 médicos y 0,7 la enfermera. Yo creo que tiene que ver con la percepción de urgencia. Sí. Porque, por ejemplo, notificamos meningococo porque sabemos que es grave y que es urgente. Entonces, tú sabes que viene un meningococo y te tienes que notificar. Pero no existe en la comunidad médica, tampoco en la población, una percepción de urgencia respecto a este problema. Correcto. Por eso te comentaba lo de COVID. En COVID, las vacunas COVID lo superaron con creces. O sea, las curvas de reacción adversa, si yo te muestro un gráfico, el 1% era como iba la curva, y cuando el año de vacunas COVID subió a 1000% en términos de la cantidad es una cosa que a la vista en el gráfico era muy notorio. Y tiene que ver con lo que tú dices, el sentido que es urgente notificar una reacción, porque es importante para. Y por eso mencionaba el ejemplo lamentable a veces de un mal marketing farmacéutico, que cuando quiere poner un medicamento como malo comparado con otro,
están pendientes de que ahí haya reacción y le empiezan a decir a los médicos, doctor, ¿usted sabía que es obligatorio hacer notificación de reacción adversa? Mire, existe un sistema y ahí entra un poco, bueno, eso tiene que ir cambiando y por eso son importantes estos estudios, porque cuando yo leí eso en el estudio que ustedes presentan, me quedé, oye, pero ¿cómo si esto es obligatorio? Claro, porque para mí, dentro de mi formación y mi deformación ya, después cuando trabajo, ¿cierto? La notificación de reacción adversa es algo que debiese ser cotidiano. Pero entiendo que no es tan así, porque justamente lo que tú muy bien dices, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de no sentir que esto sea necesario, qué lata hacerlo, porque también hay estadísticas, no sé, sociológicas, de repente habría que buscarlas, pero deben haber que si hay alguien que le da lata llenar papeles, al médico. Si hay un profesional que le molesta llenar formulario, es el médico. Las enfermeras siempre se quejan de que los médicos no llenan bien todo. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver también con eso, con formación. Y eso es importante también tratarlo. Y por eso creo que esto debe tratarse desde el pregrado, que desde las políticas públicas, desde la información, vienen los tirones de orejas que hacen que uno empiece a remecer y decir algo está pasando y salir de la zona de confort para justamente ir poniendo estos temas en la mesa. Muchas gracias, Heriberto. Fernando, antes de darte la palabra, quizás también incluir en tus comentarios, si nos puedes contar un poco alguna de las preguntas del público, dice relación con cuál va a ser el rol finalmente que tendrán, por ejemplo, los químicos farmacéuticos en este modelo rector y otros equipos de salud. Si ahí se pone, por ejemplo, los dentistas y, bueno, acá también han comentado enfermeras y otros equipos. No sé si, bueno, aparte de tus comentarios, nos puedes ir respondiendo Sí, esa de pregunta. todas maneras. Primero pedirles disculpas porque no me había dado cuenta que la respuesta que estaba poniendo se las tiraba solo a los panelistas y no al resto de los asistentes. Pero eh, lo, lo, lo primero es que obviamente eso también es dinámico y sabemos que el tema de los roles de prescriptores es algo que también de alguna forma está siendo evaluado en la medida en que eventualmente otras profesiones van a poder prescribir algunos fármacos o medicamentos, ¿ya? Entonces, en este caso están todos llamados, todos aquellos que de alguna forma eh, prescriban, deberían estar llamados a tener estas cautelas, y esto es extensivo no solo a los estupefacientes psicotrópicos, sino a cualquier fármaco, digamos, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, si es que al día de hoy los odontólogos no están prescribiendo habitualmente un psicotrópico, pero si es que fuese así, deberíamos estar todos participando, como decía Heriberto, desde la sociedad científica a contribuir a la construcción de este programa de monitoreo y control, ¿ya? En relación a lo que mencionabas tú, Begoña, el resto de las preguntas que habían quedado acá, evidentemente las orientaciones técnicas deberían incluir también la de prescripción. Para nosotros eso es tremendamente importante porque nos olvidamos y muchas veces los pacientes terminan con uso crónico porque nunca nos hemos preocupado en el fondo, hacer el decalaje, digamos. Entonces, en ese sentido, debiese ser parte de la capacitación que los profesionales debiesen recibir, ¿ya? Yo quiero solo enfatizar un punto que mencionó Javiera Lenis, que es una de nuestras coinvestigadoras, y que es para nosotros uno de los mensajes que hay que, a nuestro juicio, llevarse para la casa. Y es que yo creo que desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas, no hay duda que en este minuto se puede tener una prescripción electrónica, una receta electrónica. No hay duda que se puede hacer una prescripción de una receta cheque electrónica, pero creemos que para que esto funcione y pueda construirse el sistema de control y monitoreo, es necesario que esa prescripción sea obligatoria. Y ahí creemos que no existe gradualidad desde el punto de vista de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la experiencia comparada demuestra que en la medida en que coexisten los dos sistemas, solo llega a ser menos de un 5% lo que termina siendo prescrito a través del sistema electrónico. ¿Por qué? Porque, como dijo Heriberto, los sistemas electrónicos muchas veces permiten un mayor control. Y justamente los que están mal prescribiendo son aquellos los que van a evitar la utilización de esto. Entonces, nuestro llamado es, en el fondo, a forzar la obligatoriedad de esto a un sistema electrónico y que a su vez considere, y eso fue un punto muy importante que salió en varias de las entrevistas, el hecho que en la medida en que nosotros hacemos este sistema ubicuo electrónico, mejoramos la accesibilidad a la prescripción, vale decir, cualquier profesional médico en este caso podría de alguna manera prescribir, y por lo tanto
el sistema tiene que establecer, por una parte, obligatoriedad, pero por otro lado, cierto nivel de barreras de entrada que eviten el que cualquiera pueda estar prescribiendo desde cualquier parte, porque si no corremos el riesgo de que tengamos una avalancha de prescripciones que no sean las adecuadas, y sin un sistema de control que esté adecuadamente instalado, podemos estar incluso peor de lo que estamos ahora. Gracias, Fernando. Juan Francisco, ¿tú querías dar un comentario? Sí, respecto a la obligatoriedad de la receta electrónica, si bien estoy súper de acuerdo en que una receta electrónica obligatoria nos solucionaría la vida bastante, nos haría bastante más fácil poder controlar el uso y abuso de medicamentos en el país, en la práctica eso no es posible. No es posible por un montón de razones que podríamos estar la tarde entera analizando, pero solo para mencionar un par de razones, es que no en todas partes hay wifi, o sea, internet. No todos los hospitales ni los centros públicos tienen, y los que los tienen en general, incluso dentro de la ciudad, muchas veces no es de la calidad que esperamos. Muchos médicos no dominan la tecnología como para poder realizar una receta electrónica. Lo mismo puede pasar en una farmacia donde no tengan acceso a internet, por ejemplo, o las personas que están dispensando no sean, digamos, analfabetos digitales. Todavía tenemos gente de edad que son analfabetos digitales. Entonces, por ahora, creo que no es posible generar una obligatoriedad. Sí podemos ir avanzando, sí podemos poner incentivos para la prescripción electrónica, y creo que esa es la vía en la que debemos avanzar. Eso. Fernando, ¿quieres comentar? También Sí, tenemos sí, otra pregunta. sí, lo que quería comentar es lo que mencionaba Juan Francisco. Yo estoy de acuerdo que probablemente la implementación de una receta médica electrónica a todos los fármacos probablemente sea una carga bien importante para el sistema, pero desde el punto de vista de la prescripción de receta cheque, vale decir, de estos psicotrópicos y estupefacientes, yo creo, y esta es, creo que represento, digamos, la opinión y por ende la humilde opinión de todo el grupo de investigadores, creemos que ahí es necesario hacer el esfuerzo y probablemente poner las fichas en hacer la obligatoriedad de la receta cheque electrónica. ¿Por qué? Porque es un número mucho más acotado que probablemente desde el punto de vista del manejo de uso de la farmacopea es mucho más restringido y pudiese ser un buen modelo de escalabilidad posterior, pero desde el punto de vista de la voluntariedad, creo que podría ser incluso contraproducente. Podría incurrir en una debilidad del sistema, porque facilitaría el que tuviésemos la coexistencia de dos métodos de prescripción y por ende dificultaría la capa de monitoreo y control, que es lo que nosotros buscamos. Finalmente, si algo yo me quedo de este trabajo es que lo más relevante, más que la receta de cheque electrónica, es un programa de monitoreo y control en el cual intersectorialmente todos los actores que requieran tomar decisiones tanto de políticas públicas como como legal enforcement deberían, digamos, ser parte de eso. Y ese programa de monitoreo requiere obligatoriedad, si no va a ser muy difícil que eso de alguna manera se lleve a la práctica. Solo para contestar, Gracias. el Adelante. problema no tiene que ver con la cantidad de recetas. Nosotros, el sistema actual podría procesar todas las recetas cheques sin ningún problema. No ese es el tema. El tema es solamente, como te digo, la capacidad que tengan los usuarios de acceder a la tecnología. Ese va a ser el problema. Y yo difiero un poquito sobre que el sistema de vigilancia, que diferenciémoslo de lo que es la farmacovigilancia, que eso es otra cosa, pero el sistema de monitoreo, llamémoslo, eh, no va a perder fuerza por no llegar a todas partes. Porque esas partes donde no lleguemos también las vamos a tener nosotros monitoreadas. O sea, si somos capaces de aumentar a un 60-70% gradualmente las recetas cheque, luego llegar a un 80%, luego poder vigilar ese 20% que está hecho en papel, va a ser mucho más fácil de lo que es hoy.
porque además vamos a saber perfectamente quiénes son, cuántas recetas tienen y vamos a poder ir vigilándolo y achicando el cerco de alguna forma a la vigilancia de ese grupo, que debería tender a desaparecer. Yo estoy completamente de acuerdo en que en algún minuto tenemos que hacerla obligatoria, pero no podemos hacerlo así desde el principio. Solamente es ese mi punto. Muchas gracias, Juan Francisco. Eh, Adelante, Heriberto. Sí, gracias. Mira, hay un tema que también yo creo que hay que poner en perspectiva de esta conversación, que es, sí, la receta electrónica soluciona gran parte del problema y probablemente soluciona en el 80-20, el 80% del problema. Pero igual hay un tema que también se planteó en esta discusión que tiene que ver con la receta y la compra de receta y el acceso a la receta en términos de médicos o sea, si haces 300 recetas de fentermina, porque ese es el producto cierto, top que tenemos acá en Chile con receta cheque, sin duda hay ahí detrás probablemente algún negocio, algún lucro distinto que no es sanitario precisamente. Lo podemos suponer, digamos, frente a estos números, cuando en el fondo una persona que ocupa receta cheque exclusiva para sus pacientes para todo lo que significa, o está ocupando 20 al mes. Versus 300 hay un tema no menor. Eh, Así que hay un tema ahí complejo. En los rankings que uno ve, porque la receta electrónica, perdón, cheques, la receta de cheques se vende en la Seremi y hay un sistema para esa venta, hay médicos que compran incluso 100 hasta 150 al mes. Entonces hay algo ahí y que compran en distintas regiones. Entonces hay algo ahí que fiscalizar de manera importante en ese aspecto. Ahora bien, por suerte, en Chile no existe fentanilos a nivel de farmacias comunitarias, como sí existe la fentermina, porque justamente ahí está donde se generó el problema y la pandemia zombie que tiene Estados Unidos, es por la cantidad de medicamentos disponibles que tiene la comunidad y que no es hospitalario. Nosotros, como lo tenemos principalmente hospitalario, eso nos permite un control importante con este opioide en particular, pero no lo tenemos con la fentermina y los datos lo demuestran. Entonces, ojo ahí que la receta electrónica es una cosa, pero después está la prescripción y la ética de la prescripción, que es otra cosa que también hay que enfocarse y poner sanciones. Nosotros, como instituto, colaboramos con el senador Castro para justamente poner en comercio ilegal de medicamentos, poner una indicación donde en el fondo apuntemos justamente a sancionar cuando un médico no está prescribiendo lo que debe prescribir clínicamente, porque además de eso se vulnera algo que es súper importante en la relación médico-paciente, que es la confianza. Y eso es sumamente delicado en salud pública, sí que se pierde la confianza, ¿cierto? Con respecto a lo que en el fondo uno pone, porque uno pone su salud y su bienestar al médico. Y por lo tanto, si el médico receta de una manera inadecuada, como por ejemplo la fentermina, que de nuevo, con ese uso de fentermina, Chile no debería ser el país más obeso de Latinoamérica. O sea, ahí es donde claramente hay algo que no está funcionando adecuadamente. Y por último, para cerrar, porque ya estamos, ¿cierto?, como a la hora, datos importantes también que quería decirle a Paula y a Fernando con respecto, y que después me lo pueden pedir por transparencia y se los podemos dar, que son los datos de la sobredosis, suicidio, digamos, intento de suicidio, sobredosis de múltiples fármacos, ideación suicida. El 71,8% de la reacción adversa notificada son por eso. Así que hay notificación a propósito de lo que comentaba Paula de la duda que existe. Si se fijaron, les dije varias cosas con el mismo nombre. Les dije sobredosis intencionada versus, por ejemplo, sobredosis de múltiples fármacos y suicidio de intento versus sobredosis intencional de múltiples fármacos. Justamente por lo que les decía, los modelos electrónicos requieren también tener una estandarización, porque si no, para poder analizar, esto se tuvo que hacer a mano, en las planillas Excel buscando palabras similares, y eso suma 71,8%, pero hubo un trabajo manual que en el fondo se pierde mucho y con los sistemas electrónicos se facilitan, pero para eso hay que estandarizar. Muchas gracias, Heriberto. Paula.
Muy cortito. Justamente quería hacer ese punto, que finalmente lo valioso de esto es poder tener una institucionalidad que permita que podamos analizar los datos que vamos teniendo. Porque al momento tenemos datos que llegan por mano, que llegan por mail, ¿no es cierto? Datos que están también en las farmacias, pero no existe los recursos para que se pueda hacer un análisis inteligente de esos datos, sin ni siquiera progresar a una inteligencia artificial o cosas mucho más sofisticadas en el fondo. No tenemos personas destinadas a eso, no tenemos una institucionalidad, una gobernanza de datos adecuada. Entonces, lo más importante, creo yo, y es muy importante que podamos avanzar hacia eso, que es lo que mencionamos también en tema de factibilidad financiera, en el fondo disponer de recursos para poder estar mirando qué pasa con estos datos de manera oportuna y eficiente, y quizás más adelante migrar hacia un análisis de inteligencia artificial, etcétera, pero ni siquiera estamos pudiendo mirar los datos. Heriberto, para poder traer esto acá a colación, tuviste que cruzar Excel, etcétera, y ahí probablemente, nuevamente, quedaron cosas fuera. Nuevamente, se subnotificó incluso desde antes hasta que llegaran los datos. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que hacer antes que son previas, que es, ojalá, y ese creo que es lo más importante, poder avanzar hacia una administración, hacia recursos que permitan avanzar a un monitoreo continuo de todos estos datos a nivel estatal. Muchas gracias, Paula. Bueno, ya va quedando menos tiempo, pero quizás una última pregunta que también podría responder tanto a los académicos como panelistas. ¿Cuáles serían los próximos pasos para concretar esta propuesta? ¿O quién debería impulsarla? Así como una guía final del seminario. Yo desde mi perspectiva, bueno, el MinSal, como mencionamos, tenía un rol, y eso es lo que conversaba también Heriberto, ¿no es cierto? Que las instituciones tienen poco tiempo para conversar. No es que ellos no quieran conversar, y no sea importante el tema para ellos, que no tienen tiempo definido para esto, determinado para esto, pero tenemos un rol controlador del ISP y un rol regulador y que tira las líneas, que es la Subsecretaría de Políticas Públicas. Nosotros creemos que esto debiera surgir vinculado allá al desarrollo que existe en la receta electrónica, vinculado a eso debiera surgir en el fondo desde la DIPOL y por ahí avanzar. Pero se requieren nuevamente recursos y institución administrativa con recursos constantes para que esto funcione y suceda. No sé qué opina el resto, qué opina Juan Francisco. Y yo, una sola acotación, Paula, la subsecretaría es Subsecretaría de Salud Pública. De ahí depende DIPOL, sí. Perdón, perdón. Bueno, yo creo que, a ver, respecto a lo que es digitalización y regulación de la información, desde DIPOL estamos avanzando en eso. Yo creo que aquí lo que falta, dentro de lo que hemos discutido, creo que lo más importante o lo que nos puede dejar con tareas a todos, tiene que ver con la institucionalidad de la vigilancia, que personalmente creo que debe recaer, por supuesto, en ANAMED, pero debemos dotarlos de las capacidades técnicas y humanas para ello. Eso tiene que ver quizás con una voluntad política de poder avanzar hacia allá. Actualmente, en realidad, dentro del discurso que hay de que el Estado es muy grande y que no hay que contratar más gente en el Estado, ese tipo de discursos dañan profundamente este tipo de iniciativas. Entonces, creo que estamos en un ambiente que es un poquito hostil a este tipo de iniciativas justamente porque es difícil para el Estado poder aumentar su tamaño en este momento. Entonces, la discusión creo yo que va por ahí. Me hubiese gustado mucho que hubiese podido llegar el senador Juan Luis Castro, porque como él como presidente de la Comisión de Salud del Senado, podría, digamos, tomar un poco más la batuta también al respecto, porque ese tipo de cortapisas que tenemos desde el Estado para poder generar más y mejores políticas públicas, se debe discutir a nivel político. Eso. Fernando. Sí, gracias, Begoña. Justo antes de que cerrara, primero agradecerle a Begoña, al Centro de Políticas Públicas, por la oportunidad.
a Heriberto y a Juan Francisco por la buena disposición, haber revisado, digamos, nuestro trabajo, y insistir en ponernos a disposición de ustedes para poder seguir trabajando en este tema, porque para nosotros esto no se agota acá con este entregable, sino que de verdad que nos interesa poder seguir avanzando en una implementación que es la que a nosotros nos parece que es la más adecuada. Y en ese sentido tomarles un poco la palabra, porque evidentemente el senador Castro no pudo estar acá, pero definitivamente creemos que debiésemos tratar de seguir trabajando en esto y poder entregarles todo el resto de los insumos que por un tema de extensión no es posible entregarlos, digamos, en el documento final, pero que creemos que puede ser de utilidad, digamos, para poder, como dices tú, Juan Francisco, trabajar en esta institucionalidad, ¿ya? Que creemos que es súper necesario. Bueno, muchas gracias a todos, los panelistas, los académicos y a todos los que están presentes, conectados, escuchando. A partir de mañana, el video de este seminario, junto a la presentación, estarán disponibles en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Además, el artículo final del proyecto presentado por el equipo académico será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en abril de 2024. Y también estará disponible online. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas.